esto. Ahora sí. Decía que los contenidos, la mayor parte se desarrollan en derivadas de funciones especiales. Es decir, reglas, pues, fórmulas, para aprender a derivar. Ahí van a aparecer las funciones trigonométricas, las trigonométricas inversas. Les decía también que la derivada de una función compuesta, aquí se le llama regla de la cadena, un sinónimo, que es lo mismo. Y luego también se van a ver derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales. No son muchas. Y luego algunas técnicas para derivar ecuaciones. Cuando hablamos de funciones, hasta ahorita, recuerden que el cálculo 1 se encarga de estudiar funciones o curvas en una variable. Así es. Pero cuando se habla de derivación implícita, y también cae la necesidad de cómo derivar una ecuación en varias variables, que se puede escribir de esta forma. Digamos, por ejemplo, en dos variables. ¿Qué hay detrás para eso? Esa técnica que deriva ecuaciones en más de una variable se llama derivación implícita. Y también se va a ver otro método, ya son aplicaciones, que se conoce como derivación logarítmica. No es lo mismo que derivada de un logaritmo. Derivada de una función logarítmica y derivación logarítmica no es la misma cosa, son distintos. Este es para una función y esta es una técnica. Esos son los que caen en este parcial, continúa hacia abajo. Luego vendría interpretación geométrica de la derivada. En esa interpretación geométrica puede incluirse gráficas como las que aparecen en la guía, pero también en esa misma interpretación geométrica caen lo que se conocen como rectas tangentes y normales. Normal son perpendiculares, es un sinónimo. Entonces va a haber rectas tangentes y rectas normales en un punto de una curva. Y por último, algo parecido a lo que se hizo en el parcial pasado, es construir gráficas dadas condiciones de derivadas, continuidad, límites podría ser también, porque ya se puede incluir el primer parcial para esto. Algunas condiciones, conociendo la derivada, podrán decir, bueno, supóngase esto de una gráfica, un bosquejo gráfico, parecido al del último parcial, y ahí termina el parcial número 2, deben decir el tercero, que eso no lo comento. Entonces nos toca hablar, por lo menos iniciar con lo que es la derivada. Y voy a empezar con qué material. Estos materiales, en todos los libros aparecen esta teoría, si es que es una teoría general del cálculo. Aquí puedo ver, por ejemplo, este material que tengo a la mano, que creo que no sé si los mandé, creo que sí, donde tienen los contenidos a evaluar todo esto que está aquí. Mira, aquí están los temas que acabo de ver. La derivada, reglas para encontrar derivadas, estas son las fórmulas. Derivada de funciones trigonométricas, aquí está cabalito, todos los temas que están pidiendo ahí. La regla de la cadena compuesta. Derivada de orden superior es para este parcial, que el profesor creo que no lo tiene aquí. Bueno, después la voy a buscar. Derivada de orden superior la busco ahorita. A ver si la tiene o se le olvidó ponerla, porque esta es parte del contenido. Continuidad, propiedad de la derivada, operador, temas, 2 horas, derivadas trigonométricas, funciones inversas, derivada, tiene que estar al final. Funciones exponenciales, implícita, derivada, aquí está, orden superior, ¿no? Derivada de orden superior. Es decir, segunda derivada, tercera derivada. A eso se refiere esta cosa, ¿no? Aquí está el orden superior. Después viene la derivación implícita. Si ustedes fijan, en este materialito está todo. Estas tasas de cambio, estas son aplicaciones, estas no van para este parcial, pasan al otro. Y tampoco se va a ver esto de que llama aproximaciones de diferenciales. Eso no se mira, estos últimos dos temas de este material no estarían. Entonces empezaríamos hablando un poquito de lo que tiene que ver con derivadas, pero necesitamos unos conceptos previos. Lo primero que vamos a decir es que en el cálculo, la rama del cálculo que se encarga de estudiar derivadas, límites y todo eso que ya hemos visto, se conoce como cálculo diferencial. Es una rama del cálculo. Porque hay otra rama que se conoce como cálculo integral, que es el último parcial. Diferencial. Aquí se estudian los límites, lo que vimos, cálculo diferencial, y esta derivada también es cálculo diferencial. Y quiero recordarle que nosotros preferimos casi siempre trabajar con una sola variable. El cálculo nuestro era de una variable. Aquí vamos a aumentar un poquito más de variables, pero nada más en la derivación implícita. El resto será igual.
Pues entonces vamos a empezar para ver cómo pegamos con esa derivada. Empezaríamos así. Lo primero que vamos a hablar es lo que se conoce como recta tangente. La recta tangente. Y aquí tengo algún material también que está muy bonito, mire. Eso de recta tangente creo que suena parecido. ¿Dónde se habló de recta tangente? En 111. La tangente a un punto de un círculo. Yo no sé si se acuerdan, esta sería recta tangente y este sería punto de tangencia. Según 110, hasta habían propiedades que el radio que converge al punto de tangencia es perpendicular a la tangente. Todo eso era propiedad de 111. El problema, con circunferencias trabaja o círculos trabaja de maravilla. El problema es cuando se trata de curvas cualquiera. ¿Cómo saber, por ejemplo, cuando una recta es tangente a una curva? Esta es una curva, ¿no? Esa es curva. Pero si nosotros vemos esa recta, esta que está aquí, nos damos cuenta que tangente no cumpliría con la única definición que nosotros conocemos, que es aquella. Por lo tanto, cuando la curva ya no es una circunferencia o un círculo, se tiene que tener más cuidado en definir lo que es una tangente. Por ejemplo, aquí sí sigue siendo tangente, ¿no? Visualmente, porque toca la curva en un punto, pero al cortarla ya perdió lo de tangencia. Aquí sigue siendo tangente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo lo miro en este pedacito, ahí sí es tangente. Corta la curva en un punto. Pero si lo extiendo, no necesariamente va a ser una tangente. Por lo tanto, recordemos que el cálculo lo que hace es estudiar cercanías. Entonces tiene sentido ampliar este concepto cuando hablamos de tangente, pero es en el entendido que vamos a hablar de tangente en puntos o en un intervalo alrededor de ese punto. Aquí sí puede haber que es tangente y allá también, pero tendría que ver nada más parte de la gráfica. Yo les comentaba a ustedes que por lo general lo que se hace en cálculo de manera intuitiva es como tener una gráfica y meterla en un círculo y estudiar solo ese pedacito, ¿no? El resto no me interesa. Si yo voy a estudiar este pedazo nada más, vamos a ver, quitemos eso. Si yo estudio nomás esta porción que voy a encerrar en el círculo, no tendría problema para decir que en ese rectángulo, que dentro de ese rectángulo aquí sí es tangente. Cortar la curva en un punto como lo hace en la circunferencia. Entonces sí tiene sentido todavía hablar de tangencia a curvas, sin ningún temor. ¿Cómo se hace eso? Para ello, vamos a empezar recordando algo de 110. ¿Y qué de 110? Imagínense que tenemos el siguiente gráfico. Déjenme buscar un poquito más despacio aquí. Después regreso a la definición ahí. Aquí mira una definición, pero no quiero empezar con eso. Vamos a empezar un poco despacio. Así ven. Se tiene un plano cartesiano. Si quiere puedo poner los ejes por única vez. No olviden que este es cálculo, ya los ejes pues salen sobrando. Imagínense que la curva la voy a tomar en color negro. Es una curva de este tipo. Y no voy a dibujar toda la curva, un pedazo nada más. Esa curva se llama f. Y si quiero le voy a poner f de x, porque estamos hablando de que tengo las coordenadas x y y. Los puntos en ese plano serán estos, pues. Ningún problema. Voy a llamar f de x. Incluso a esto le puedo poner 10 si ustedes quieren, que son las imágenes que usted conocía. Y voy a tomar una recta. Vamos a ver dónde está la herramienta recta. Aquí ya la encontré. Una recta color, vamos a ponerle en color azul. Mire, si yo agarro esta recta, según las definiciones que nosotros conocemos en la misma circunferencia, sería una recta secante, porque intersecta la curva en dos puntos diferentes. Puedo recordar, aquí tengo un contacto con la curva y aquí tengo un segundo contacto. Esta se llama recta secante de los círculos, tomando también la idea de los círculos. Corta la circunferencia del círculo en dos puntos distintos. No se acuerdan de eso. Esa no es tangente, para nada. Pero si conozco eso, mire lo que va a ocurrir. Lo que conocería son dos puntos sobre la recta, color negro. Y con esos dos puntos yo puedo encontrar la ecuación incluso de esa recta. ¿Cómo se encontraba la ecuación de una recta? O la pendiente, empecemos por la pendiente. Es decir, ¿cómo calcularíamos la pendiente que le llamaban M de esa recta que se llama secante? Pongámosle nombre, pues. Siempre que nosotros calculamos pendiente de rectas, dados dos puntos, yo quiero recordarles que era el cambio en Y, que se llamaba diferencial en Y, sobre diferencial en X. Repaso de 110 gratuito.
Un repaso gratis de 110. Pues no se me van a perder. Que muchos lo calculaban así. Lo escribían como y sub 2 menos y sub 1, no sé si se acuerdan, sobre x sub 2 menos x sub 1. Y aquí se daba un comentario más donde x sub 1 es diferente de x sub 2. Así, porque si no, no hay número ahí. X sub 1. Estos deben ser distintos y no me da 0 abajo. Pues esa sería la pendiente de esa recta secante. Con esta fórmula se calcularía. Pero para esos efectos hay que recordar que necesito 2 puntos. Voy a buscar color verde. Mire, supóngase que esta primera componente me la dan o la conozco. Y esta primera componente también la conozco. Porque son 2 puntos ya dados. Pues. Y le voy a llamar, supóngase que a esto le llamo x sub 1. Y a este le llamo x sub 0. Para efectos de calcular el diferencial en x, no tendría problema. Solo dice que hay que restar. Pero hay que restar ¿cómo? Porque también esto hay que tener cuidado. Cuando usted grafique en el plano cartesiano y empiezo con los diferenciales, el valor absoluto de un número representa la distancia desde el origen hasta ese número. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica siempre corresponde a medirla a partir del origen. Eso tiene lógica si usted, bueno, eso es lo que hemos hecho siempre. Pero tenga cuidado. Y cuando hablo de x sub 0, su ubicación, dependiendo del origen, estaría ubicado, estamos a esta distancia, ¿no? Por lo tanto, el bendito diferencial en x, que se escribiría así, según lo que le enseñaron a ustedes, pero no más que creo que no hubo chance de explicar tanto, sería así, ¿ve? Si es una distancia, debería ponerle barras, porque es una longitud la que está calculando. Pero resulta ser que estaría tomando usted, como está midiendo hasta x1, este sería un número grande, mayor, más grande que x, y le resta un pequeño. Cuando usted resta sería desde el origen hasta x1, sería este. Hasta x1 le puse. ¿Por qué puse 2 aquí? Déjeme borrar este x1, no 2. Para que se den cuenta ustedes, sería, todo esto sería esta distancia, hasta x1. Y le voy a restar esta distancia. ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar esta pequeña porción del plano cartesiano. Esa cosa que está ahí es el que se llamaría diferencial en x. Ah, pero el valor absoluto aquí ya no tiene sentido, porque sé que estaría restando a un número grande un número pequeño. Por lo tanto, este argumento va a ser positivo. Entonces solo lo escribo como x sub 1 menos x sub 0. Desaparece lo que es el valor absoluto por la forma como se calcula. Y eso es lo que le llaman diferencial en x, que es lo que en 110 lo escribieron así, ¿ve? Y nunca les dijeron que se podía, por lo menos yo lo hago, que se podía nombrar de esta manera. Y lo escribo de esta forma, que es la forma usual de escribir las diferencias en x. Ya lo tengo. Pero también se necesita saber cómo se puede escribir el diferencial en y, que es lo que está pasando. En esta gráfica, está claro que para llegar al eje y, quien me permite tener ese paso es f de x. Eso lo comentamos desde el parcial pasado. De x no puede irse a la zumba marumba, a lo loco, porque usted se quiere mover, no, tiene que haber alguien que lo lleve. Esa es la función. Por lo tanto, la función se va a encargar de llevar ese x sub 0 para allá. Y se va a encargar de llevar ese x sub 1 que estaba a la derecha hacia el eje y. Pero ¿cómo se va a llamar ahí? ¿O cómo se van a llamar? Para empezar, el que lo trae se llama f. Es el medio de transporte. ¿Y qué es lo que traía? Un x. ¿Y cómo se llama ese x? Pues este que está aquí es el que trae f. Se llamaría x sub 1. En el otro caso, para estar en el eje y es porque f lo trae. Pero ¿cómo se llamaba? ¿O a quién trae? A este x que estaba en el eje x se llamaría f de x sub 0. Pues esto de aquí hasta aquí sería la gráfica de f de x sub 1, desde el origen hasta arriba. Y este del origen hasta este punto sería la gráfica de x sub 0. Por lo tanto, y color voy a poner verde, toda esta porción que está aquí, mire, sobre el eje y, claramente se llama diferencial en y. Eso es lo que llamaríamos diferencial en y nosotros. ¿Y cómo se escribe? Igual que antes, el número y más grande menos el más pequeño. Por resta lo hago y me queda esa parte media. De ahí sale que el diferencial en y se escribe así, ¿ven? Ya lo sabía. Eso estaba dicho, pero no comentado.
No quería retirarme sin no comentarlo. Donde se entiende que este y sub 2 es el más grande y el más chiquito es y sub 1. Eso lo puedo ver hasta aquí, pero la diferencia es que aquí no estoy viendo y, estoy viendo f's. Así lo estoy haciendo, ¿ve? Pero, ¿qué significa eso? Recuerde que esos y representan f. Para mí será el valor más grande, este hace las veces de y sub 2 y este haría las veces de y sub 1, entonces lo escribo. El diferencial en y utilizando el nombre de las imágenes sería, en este caso, f de x sub 1. Mire dónde empezamos. Cuidadito se me enreda en el examen porque yo voy a atacar bien. Voy a atacar fuerte ahí. Sin matarlo para que le vea el lomo, ni el hombro, ni los hombros, ni el cuello, pero para que piense. ¿Está claro entonces que el diferencial en y sería entonces f de x sub 1, que es el más alto, menos f de x sub 0, que es el más bajo? En este caso particular, la gráfica la puedo cambiar, incluso los x les llamo de otra manera, pero el proceso es el mismito. Entonces tengo el diferencial en y y tengo el diferencial en x. ¿Y cómo se calcula la pendiente de la secante entonces? Ya sabía que se calculaba como el diferencial en y. Eso lo dije, con eso empecé. Hasta la notación empecé mostrándoles de dónde venía sobre el diferencial en x. Pero he probado que ese diferencial en y se puede escribir así, ¿ve? La imagen más alta del punto conocido menos la imagen más baja. Mire qué interesante. En ese caso sería x sub 0. Sobre el diferencial en x, que si quiere le sigo poniendo el mismo valor o pongo los valores, pues. X sub 2 menos x sub 1. Eso es válido. O quite eso. En vez de poner los x, ponga el diferencial. Ese no tiene nada que simplificarlo. Lo único que voy a hacer es escribirlo de manera más compacta. Se escribiría así, mire. Esa sería la pendiente de la recta secante de esta que está en azul. Entonces esta subpendiente, que se llamaría recta secante, voy a poner el nombre porque de aquí vamos a saltar a la tangente y de la tangente saltamos a la derivada. Es decir, tenga pendiente de eso, se calcula como delta x sobre delta y, que se escribe esta vez como x sub 1 más alto en y menos el más bajo en y. Eso sería la bendita pendiente de la secante. Estamos bien. Hasta ahí creo que no habría problema. Por supuesto, les voy a mostrar distintos tipos de notaciones, pero ahorita quiero empezar con esta nada más para que vayamos relacionándola con la tangente, que es lo que nos interesa. La secante está bien, voy a borrar esto. Se pueden pedir información con respecto a la secante, que no es nada más ni nada menos lo que estoy diciendo ahí, pero el objetivo aquí es la tangente. Además, usted puede ver aquí a la derecha que dice tangente, y es definición. Yo miro que tiene que ver casi con eso que estoy mostrando ahí, excepto que lleva límite. Perfecto. Ahora, ¿cómo encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto? Voy a tomar este x sub 0. Es decir, ya sé que la tangente no la puedo pedir en cualquier lado, ni en general a una curva. No olviden. Si yo hago esto, está claro que aquí no hay tangentes. Esta es una secante, pero no debería estudiarla en toda la gráfica, sino que en una partecita. Es decir, de repente me interesa la tangente aquí, ¿ve? Y solamente ahí. Ahí sí hay tangencia. O digo, bueno, aquí la voy a necesitar estudiar aquí. Ahí hay tangente, ¿ve? Son rectas tangentes que cumplen las definiciones que nosotros conocemos. Incluso aquí le digo, mire, aquí hay otra recta tangente. Todas estas son rectas tangentes, pero no las puedo estudiar en general en toda la curva porque podría ser que en algunos lugares, derechos o izquierdos, el corte de la gráfica nuevamente en puntos diferentes. Por lo tanto, se habla de tangentes en un punto particular por el momento. Venga, sigo. Tengo eso. ¿Cómo encontrar la tangente en este punto? Si hago la gráfica color rojo, y ahora si hago la gráfica de esa tangente en ese punto, se miraría así, ¿ven? La gráfica se miraría más o menos así, ¿ven? Esa sería la recta tangente. Pero en ese punto nada más, no me interesa más a la derecha ni nada a la izquierda. Esto sería la recta tangente y en lo que andamos interesados se llama en la pendiente de esa recta tangente. Que claramente alrededor de este punto, ¿no? Alrededor de este punto en la gráfica, vamos a ver que me está pegando el mouse en la esquina de la computadora,
y no puedo moverlo en ese punto de la gráfica, pero en el eje X sería alrededor de X sub 0. De la gráfica sería este punto, ahí quiero la tangente. Pero recuérdense que para llegar a ese punto de la gráfica necesito arrancar algo en X. Sigo mi trabajo. Entonces, ¿cómo calcular esa pendiente? Es fácil. Y se lo voy a ir mostrando con algo de calma. Mire, supóngase que este punto de X sub 0 es fijo. Y el que empieza a mover usted es este X sub 1. Mire. Voy a borrar un poco aquí. Lo empieza a mover. Que son las explicaciones en la interpretación que dan de las rectas tangentes. Voy a borrar esto para ir explicando despacio. Quitemos esto. Mire. Y esto ya huele a aproximación. Aquí estaba X sub 1 originalmente. Allá está la imagen, ¿no? Se trazó la recta que está en azul. Si este X lo voy moviendo hacia la izquierda, que se acerque a X sub 0, está claro que haría por la derecha, y lo pongo aquí, entonces mi recta sería otra. Y se está acercando a la tangente. Si quiere la pongo en color azul también. La recta que se dibujaría ahora, lo voy a poner como segmento. Azul, sí está bien azul. Mire, la recta que debería trazar sería esta, ¿eh? Así, mire. Sería esa recta. Y se está acercando a la tangente. Sigue siendo secante, pero mucho más parecida a la tangente esta vez. ¿De qué dependió? Bueno, por aquí tenía que pasar, ¿verdad? Solo dependió que moviera un poquito este X1 y estaría aquí, ¿eh? Está claro que ya sigue siendo f de X1 y quitaría aquel. Ya no me sirve este, ya no me sirve este. Quítelo. Pero ¿qué pasa si lo mueve un poco más a la izquierda? Sigue haciendo ese movimiento. El X1 estaría aquí. Cancele este. Su imagen en la gráfica debería venir aquí, ¿ve? Y luego al eje Y. Sigue llamándose f de X1. Pero la recta se ha modificado. Y voy en color azul siempre. Se ha modificado la recta. Ahora la recta se parece más a la tangente. Mire, porque pasaría por este punto. No es tangente todavía, pero se parece más, se está aproximando. Note usted que conforme se va moviendo ese punto, esa recta va moviendo de esta forma, como un abanico para abajo. ¿Estamos? ¿De qué está dependiendo? De la cercanía de ese X1 con respecto a X sub 0. ¿Y qué pasa cuando lo mueva de esta manera? Que es acercarse por la derecha. Cuando estén casi exactamente en el mismo lugar. Es claro que la recta secante es la misma tangente. Pero eso es un cuento viejo ya. Acercarse por la derecha a ese número me huele más al límite que otra cosa. Y en efecto es un límite. En realidad la recta tangente esta vez se puede escribir como la pendiente de la recta secante, porque es la pendiente de la recta tangente, siempre y cuando usted tome un límite. ¿El límite de quién? El que se está moviendo es X. Si quiere X sub 1, pongámoslo por esta notación. ¿Y quién es el fijo? El X sub 0, ¿no? Se escribiría así. La pendiente de la recta tangente se puede escribir como el límite cuando X sub 1 tiende a X sub 0 de la pendiente de la recta secante, que si lo escribo con notación más libre, sería así, ¿eh? Límite cuando X sub 1 tiende a X sub 0 y pongo todo lo que conozco. Mire, aquí pondría f de X sub 1, que ya lo tenía en el plano cartesiano, menos f de X sub 0. Yo no sé si está fijando. Y aquí debería poner el diferencial en X. ¿Cómo se llamaría ese diferencial en X? Recordémoslo. Este sería el diferencial en X. ¿Me? ¿Estamos? Este es el diferencial que quiero. Pero ¿cómo lo escribo? Buena pregunta, ¿verdad? El más grande es X. Sub 1, que venía a la derecha. Y el más chiquito es X sub 0. Yo no sé si lo ven. Entonces escribo aquí, pues, de X menos X, X1, sub 0. Y aquí tengo la notación de la pendiente de la recta tangente utilizando límite. Pero esto no es nada más ni nada menos que el límite de la pendiente de la recta secante. Dicho aquí, colores. Vamos. Esto, ¿eh? Entonces, para calcular pendiente de tangente, primero necesito pendiente de secante y luego tomar el límite por aproximación. Es claro que ese límite lo puedo aproximar por derecha o por izquierda. Aquí siendo más estricto debería hacer esto, ¿eh? Cuando X tiende a X sub 0 por la derecha, porque por aquí me acerqué. Lo que pasa es que si me acerco por derecha, también puedo acercarme por izquierda. Y cuando yo escriba X tiende a X sub 0, en general,
estaría diciendo que es por derecha y por izquierda. Pues. Este hecho particular, que lo pueden ver ustedes, que esto ocurre a la derecha del punto, todo esto está ocurriendo a la derecha de este punto X sub 0. Todo se escribiría así. ¿Ve? Y esta sería la forma como se calcula la pendiente de una recta tangente en un punto particular de una curva, el que usted quiera. Es para allá donde vamos. Bueno, ahora voy a venir a la gráfica que está en la parte superior y vamos a ver otros tipos de notaciones. Pues de eso le quieren hablar aquí, mire. Es exactamente lo que le están diciendo. Mire, primero le dicen que la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante, pero el límite con la diferencia que están tomando un h, no los x que yo tomé, es decir, están tomando otra notación que vamos a estudiar aquí. Si me vengo a la gráfica, yo quiero calcular la tangente en el punto P, hay varias gráficas. ¿Qué hacen? Empiezan con una recta secante. Este sería secante, ¿no? Y este sería el punto Q. Lo que hacen es que ese punto Q lo van desplazando de tal manera que se vaya acercando al punto P. Cuando ese punto Q está tan cerca de P, entonces la recta va a ser esta, ¿no? Y es la única que se llamará recta tangente, alrededor del punto P. Quiere decir que estas rectas se fueron acomodando de esta forma, ¿eh? Hasta que se vuelven la recta tangente. ¿Pero de quién depende? Del acercamiento de ese punto. Si lo veo sobre la curva, sin ver el eje X. Si yo mirar el eje X, aquí tendría un punto, ¿eh? Para ese Q. Este es fijo. Cuando usted agarre el punto, aquí se va acercando por la derecha, ¿eh? Cuando tome este Q, aquí estaría la X, allá también estarían los Y. Allá estaría un Y lejano, ¿eh? Luego este Y se va acercando, se va acercando. Es claro que cuando esté cerca de este punto, el diferencial en X casi es cero, pero también va a ser casi cero el diferencial en Y, porque recuerde que esto también se va a mover hacia abajo. De esta manera, cuando usted esté cerca de ese punto, acercándose por la derecha, también se va a acercar por la parte de arriba, pero esas distancias se vuelven chiquitas. Por eso no es extraño que cuando usted escribe esto como límite, voy a buscarle la definición, cuando usted escribe esto como límite, esto debería ser cero si yo lo evalúo. Y esto debería ser cero, y lo puedo probar ahorita, por lo que acabo de mencionar. Sí, supóngase que no sabe qué es esto, solo ves el límite. Cuando h tiende a cero, haga cero h aquí, pues, me queda f de c menos f de c, eso es cero. Y abajo me debe quedar cero. Pero eso ya lo sabía porque lo acabo de mostrar a ustedes. Aunque no he definido todavía la definición de recta tangente, solo estoy dando nociones. Note usted que si se trata de la pendiente de la recta tangente a través de la secante, ese límite siempre va a ser cero. Y aquí tienen otra escritura para la recta secante. Quiero mostrarles de dónde viene esta escritura. Porque también decíamos, y se dice en cálculo, que la notación puede ser diversa dependiendo de las variables. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta recta secante? Eso lo vamos a mirar aquí. Vean ustedes. Y luego voy a poner otro para cambiar esas cosas. Lo primero es que quieren calcular la recta tangente alrededor del punto C en X. Eso es lo primero. Y la imagen, allá estaría ya, miren. Cuando usted viene a evaluarse, aquí tiene f de c. XC, evalúen la función que se llama f de x y le da la imagen, pues. O sea, lo que hicimos ahorita. Luego, esta distancia le están llamando h. ¿Por qué? Arrancan en C que es fijo y le suman h a la derecha. Es decir, que si yo estoy en C y le sumo h, originalmente estoy en un valor fijo que es SC. Y el diferencial sería esta longitud. Pues este diferencial en X ahora, que lo puede escribir como la coordenada mayor si ustedes quieren. Aquí lo estoy viendo en el plano. Estoy tomando este que está a la derecha. ¿Eh? Para este punto. ¿Eh? Lo mismo que hice antes, excepto que están cambiando las notaciones. ¿Eh? El valor más grande medido desde el origen es este. Y el valor más chico desde el origen es este. Pues réstelos. Eso se llamará diferencial en X. Lo que pasa es que simplificado va a quedar otra cosa. Entonces le escribo diferencial en X sería el valor más grande menos el valor más chico. ¿Y cómo se llama el valor más chico? Se llama C. Pues simplifíquelo. ¿No ve que esto se va a cancelar? Este se cancela. Este se cancela. ¿Y qué me queda? Que el diferencial en X, en realidad lo puedo escribir como H nada más. Es lo mismo. De ahí viene mire, esta cosa. Entonces sería el diferencial en X. No más que ya simplificado por la forma que estoy tomando en la gráfica. No pasa nada. Ahora voy para los diferenciales en Y. El diferencial en Y debería ser este. ¿Eh? Del Y más grande al Y más pequeño. ¿Y quién es el más grande? Bueno, empecé aquí. La X era
en este caso estaría el X1 que yo mencioné ya, el X1 más grande, se llama X más H. Evalúen la función, va para allá, a la gráfica, y va para el eje Y. Pues quien lo trae se llama F. ¿Y a quién trae? A X más H. Por eso esta coordenada aquí se llama F de X más H, que es la imagen de esta primera componente, como lo hice allá. Y el diferencial en Y será, desde el origen, la coordenada mayor menos la coordenada menor, que es lo que llamaría usted diferencial en Y. Pero ¿cómo lo puedo escribir? Pues sencillamente lo puedo escribir como F de X más H, que es este, menos el F de C. F de C más H, ¿ve? Esta cosa que está aquí entonces lo que nos está dando es el diferencial en Y. Y si nosotros queremos la pendiente de la recta tangente, pues solo debe tomar el límite de eso. Límite cuando ¿qué? Debe tender a algo de esa pendiente que se llamaría F de X más C, perdón, F de C más H, menos F de C, a ver si me cabe aquí, no, sobre el diferencial en X que se llama H. Pero ¿quién debe tender a cero? ¿O cómo se va a acercar eso? Eso lo puedo medir aquí. Voy a borrar para que vean ustedes de dónde viene el límite que voy a poner. Aquí dice que es H. ¿Pero por qué? Está claro que este es fijo, no se mueve, porque ahí quiero la pendiente. Entonces, para que se acerque este valor por la derecha, dado que el C es fijo, el único que debe cambiar es H. Vaya haciendo el H más pequeño y más pequeño hasta que casi sea C. Eso se escribe así, mire. Cuando H tiende a 0, entonces este número se va a acercar y va a ser casi C los dos. De ahí viene que la tendencia aquí es en H tendiendo a 0, que es el diferencial en X. El diferencial en X pues es el que debe tender a 0, en otras palabras. Eso es lo que le están diciendo. Y a eso se debe esta notación de secante, y esta sería la notación de la pendiente de la tangente. Si ya conozco cómo se calcula la pendiente de la secante, solo voy a aplicar límite cuando el diferencial en X, llámese como se llame, tiende a 0 de esa expresión. Y lo borro. Aquí lo podemos ver abajo. Voy a poner una más. La definición. Bueno, aquí está. Lo que acabo de mencionar, ellos lo hacen solo una vez. Está aquí, pues. Mire, límite cuando H tiende a 0 de la pendiente de la secante, que ya calcularon con aquella gráfica. Pero puedo hacer más preguntas antes de abandonar esto. Imagínense que tengo esto en el plano cartesiano. Yo quiero una notación de pendiente de la recta tangente. Supóngase que le doy la gráfica siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. La cólera con estas herramientillas churuncullas que tengo aquí, deficientes. Y voy a tomar la recta tangente, la recta secante, perdón, en un punto cualquiera. Supóngase que es ese. Ya no me cabe la menor duda que esa es la recta secante. Yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente en ese punto. Es decir, que un punto debe estar fijo. Si me vengo por la gráfica, quiere decir que este punto hay que irlo acercando de esta forma, ¿no? Para que se vuelva tangente. Pero voy a graficar la tangente en rojo. Tangente va a ser en rojo, pero tangente en ese punto. Se miraría más o menos así, ¿ven? Eso sería la recta tangente. Sería recta tangente y esta sería recta secante. Listo. ¿Estamos? Y le voy a dar condiciones en ese plano cartesiano para que usted me dé la notación. Supóngase que este se llama, ponerle a este X sub 0. Y a esta coordenada primera le voy a poner X en general. Y esto, por las imágenes que conozco, se llamará, bueno, la función se va a llamar G de X. Es decir, que Y es igual a G de X. Y se va a llamar entonces G de X sub 0. Y esta otra, la imagen allá, arriba, estamos hablando de aquí, se llamará G de X. Y le pido, deme la notación de la pendiente de la recta secante primero. 1. Y 2, con la anterior, genéreme
una notación para la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos bien? Lo primero que debe recordar usted que de aquí sale el diferencial en X. Y de allá sale el diferencial en Y. Eso debe estar claro. Si quiere, puedo ser más explícito todavía. Este componente vendría de acá, ¿ven? Por si me pierdo. Lo puedo hacer sin eso. Pero si se va a perder, mejor escríbalo. Entonces, a traducir. Lo que necesita usted es el diferencial en Y. Dame la notación. Y necesita el diferencial en X. ¿Con cuál quiere que empiece? Si quiere, empiezo con el diferencial en X. En X, valor más grande, para no poner valor absoluto, menos valor más pequeño, que ya le mostré. Ciérrame ese micrófono ahí. X sub 0. Ese sería el diferencial en X. Ya lo tengo. Ese es el que iría abajo. Pero voy por el diferencial en Y. El Y más grande menos el Y más chico. ¿Qué cosa es eso? Pues no hay ningún problema. Puedo ver que G de X menos G de X sub 0. O sea, que no es nada de complicado. Más bien es más fácil hasta que 110. Y escribo G de X menos G de X sub 0. Esa sería la ecuación que calcula la pendiente de la recta secante. Su misión ha terminado. Ahora pregunto, y voy con azul, ¿qué escribo para lo que es la recta tangente? Sabiendo que esto ya lo tengo. Ayúdenme. Puede empezar por parte y dejar algunas cosas para después, pero dícteme algo. ¿Con qué arrancaría? Ajá. Si no, me va a tocar dejárselo. No quiero colaborar, ya se fueron todos, andan comiendo y dejan grabando en pantalla el video. Se lo voy a dejar todos ustedes. El límite. Empezaría con límite. No me dé la tendencia todavía. La tendencia después. ¿Y aquí qué pongo? Está claro que ahí pondría lo anterior. Sí. Y arriba pues no hay ningún problema. Hasta ahí no pasa nada, es la parte fácil. El problema es, y la tendencia, ¿a quién la va a poner? ¿Quién? ¿Quién debe tener la tendencia? Además de que si calculo este límite, por evaluación, me debería dar 0 arriba y 0 abajo, por lo que ya les expliqué. Con toda confianza. Esa tendencia debe ser tal que dé 0. Aquí tiene que ver con el diferencial en X, ¿no? Ese diferencial en X debería ser 0, tender a 0. Es decir, que lo que busca ahí es que el diferencial en X tienda a 0. ¿Pero cómo hace eso? No puede poner diferencial en X porque no existe en esa notación. Yo no lo miro aquí. Por lo tanto, no puedo usar esto. Ni H, porque no miro H, que H tiende a 0. No, yo no miro H. Abajo X, no miro H. X No miro... tiende a X sub 0. Es decir, correcto, aquí es que X tienda a X sub 0. ¿Qué estamos diciendo con eso? Mire, para que se ubique. Lo que estamos diciendo es que X sub 0 es fijo. Ese no se mueve porque ahí estoy calculando la tangente. En ese punto la quiero. Quien tiene libertad de movimiento es X, que se venga así, ¿ven? ¿Estamos? X es el que se va a mover. Si yo muevo este X sub 0, ya la tangente no la estaría calculando ahí. Estaría en un lugar que no conozco. Entonces, normalmente se parte un número fijo y otro es móvil. Eso se escribe así. Y esta sería la ecuación de la recta, de la ecuación de la pendiente, o la forma de la pendiente de la recta tangente. Para esta gráfica en particular, pues eso también se hace en los materiales. No hay ningún problema. Se hacen esos materiales. Y esta sería otra notación de la pendiente de una recta tangente. La última gráfica. La última. Mire que me he quedado un montón. Aquí no dicen eso. Aquí dicen que ya de la definición y salga. No, pero yo quiero hacer lo último. Imagínense que la gráfica ahora es esta. Vamos a ver. Y el mismo bosquejo, pues. No es secreto, no hay nada de secreto aquí. Y viene, voy con la recta secante.
en color negro. Esta es la recta secante. Para todos creo que no hay ninguna duda que esa es la recta secante con lo que ya conocemos. Queremos la notación, color verde, de la recta tangente en ese punto. ¿Estamos? Y voy a poner recta tangente. Esa es la que quiero, pero quiero la pendiente. La pendiente nada más, no quiero ecuación. Necesitamos la pendiente de la recta secante en ese punto y la pendiente de la recta tangente también en ese punto. Ahí están las gráficas ya. Solo le doy condiciones. Primero, color azul, que este punto aquí se llama X. Que este punto arranque en X, pero se le sumó este pedacito. ¿Sí? La función le voy a poner F. Siempre. Está claro que van a estar las imágenes. Es todo. Con eso creo que le pueden pedir la anotación. Para empezar, si es pendiente, es el cociente de diferencia. Diferencial en Y o diferencial en X. Vaya por ellos. Búsquelos. ¿Cómo los va a escribir? Y teniendo la primera, la segunda es consecuencia inmediata. Empecemos. La diferencial de Y, Permítame tantito. ¿Cómo llamaría usted este valor en Y? f de X más, De X más delta de Más X. diferencial. Más diferencial de X. más delta X. Ah, ¿Y cómo le llamaría a este? f de X. F de X. Esto es lo primero. ¿Qué significa eso? Yo necesito dos puntos. Pues un punto se llama X, f de X. Para aplicar la fórmula punto, punto de una recta. Y el otro punto se llama X más delta X. Es lo que estamos diciendo. Coma, f de X más delta X. Eso es lo que estaríamos diciendo por si se va a perder un poco. Y acuérdense un poquito de 110. De aquí salía el diferencial en X. Y de aquí salía el diferencial en Y. Eso se debe acordar usted del 110. Ah, bueno, si eso es cierto, dígame entonces quién es el diferencial en Y. Empecemos con ese. F de X más delta X menos F de X. Excelente, vamos a ver. Menos f de x. Este es el que debería ir aquí arriba. Póngalo pues. Y esta sería una nueva notación para la recta secante con otro tipo de variables. Pero es exactamente lo mismo que está haciendo. Y al final vamos a reventar en una nueva notación para la pendiente. Aquí son pendientes, no son rectas, son pendientes. Si digo recta es que me estoy equivocando. Pendientes, estamos con puras pendientes ahorita. Y ahora voy con el diferencial en X. ¿Cómo lo calcularía? X más delta X menos X. Excelente, X más delta X. Según la gráfica está fácil porque sabemos cuál es el más grande, menos X. ¿Y cuánto da eso? Delta X. Delta de Es X. decir, que el delta X sigue siendo el mismo. Entonces digo, bueno, entonces voy a poner aquí delta X. La guía es que este tienda a 0. Este tiene que tender a 0. Como ya es el delta X, es fácil. Ahora voy con el límite. Cuando ¿quién? Ya sé que el denominador ya no se llama como antes, que era una resta, sino que se llama delta X. Pues el denominador tiene que hacerse 0 por fuerza. Si lo quiero ver de esa manera, pero también lo puedo ver así. Cuando este delta X tiende a 0, estos valores se van a aproximar casi a X, ¿sí? Porque la suma va a ser tan chiquito. ¿Qué tal si este delta X es 0.00000001? Quiere decir que este valor casi es el X que está por ahí, se está acercando. La clave es que este se haga 0. Si es 0, me queda X, igual a X. Entonces, ya tengo eso. Y el resto lo escribo tal y como está. Pues esta notación dependiente de una tangente se llama la notación con delta X. Delta X. Se puede escribir con H,
con el delta X, que sería esta, solo cambio el nombre de la función. Así es. Y aquí pondría delta X. Puedo probar que los límites son de la forma 0 sobre 0. Mire, si delta X tiende a 0, aquí es 0. Sí, es importante recordarlo. Arriba, cuando delta X tiende a 0, me queda f de X. Menos f de X va a ser 0. Pues. Pero eso no es ningún problema. Esa es la forma indeterminada. Siempre nos va a quedar la forma indeterminada por definición dependiente. Y aquí tengo una notación nueva. Y así puedo llevarme la día tras día haciendo eso. Pero suficiente con eso. Ahora vengo a la definición. Eso es todo. Aquí hay que leer un poco para que aprendan unas cositas más. Y viene la definición de recta tangente. Ahora sí, la dejo y la leemos un poco. No tiene que escribirlo. Ahí está en el material. La recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto P con coordenadas C, f de C. Es aquella recta que pasa por P. Ya vamos a ver la gráfica arriba o abajo, no sé dónde está. Con pendiente, empezaría así. La pendiente de la recta tangente es el límite cuando el diferencial en X, que le están llamando H, tiende a 0, de la pendiente de la secante. Pero a su vez, eso es igual, estamos a F evaluado en C más H, es decir, en el eje X, el valor fijo es C, donde va a calcular la pendiente. Y lo que está sumándose para ese diferencial en X se llama H. Ese H, pues si le suma H, se miraría como C más H, pues. Vea lo que está ocurriendo. Te da C, donde va a calcular la pendiente de la derivada, pero el diferencial se llama H. ¿Por qué? Porque la coordenada a la derecha, partiendo de este número fijo, si le sumo H, se miraría como C más H. Pues es este. Y cuando vaya a las imágenes también va a pasar esto. Las imágenes va a aparecer F de C más H menos F de C, que es el que está atrás, ¿no? Cuando le evalúa. Pues es lo que está dicho aquí. Con toda confianza, y le dicen algo más. Siempre y cuando este límite exista. Cuando hablamos de que exista es que no sean infinitos, no son existentes, debe ser un número real. Esta es la notación y esta es la definición. Puedo mostrarles la gráfica, fíjense que abajo son las aplicaciones, sería esto. La definición la están dando en base a esto, aunque hay otro tipo de notaciones que vamos a ver más adelante. Y luego se pueden calcular derivadas utilizando definición. Miremos una nada más para que nos vayamos, ya terminó la hora, y luego mañana vendría, o la siguiente hora, creo que es el miércoles, jueves creo que es, ¿verdad? Sí, el jueves. Jueves vendríamos ya a ver fórmulas y hacer cálculos numéricos. Aquí, para empezar, le dicen que calcule la pendiente de la recta tangente a esta curva. Este problema es aplicado ya. La curva aquí se la dan. Ya viene graficada para que se oriente un poco. No la necesita, pero está más o menos orientado. Dice... utilizando la definición, no sé si dicen aquí, utilizando la definición, que es lo único que conozco. Calcular la pendiente en el punto 2,4. ¿Cómo empezaría entonces? Es interesante el trabajo este para probar esa pendiente. Si quiere podemos utilizar la versión anterior, es decir, que la M de la recta tangente, lo anterior, la definición, pues tal y como está, el límite, cuando H tiende a 0, que es lo que ya me dieron, de f de x o f de c, decía ya, más h menos f de c, porque es en un punto, sobre h. Lo único que hay que saber quién es c, sobre h. ¿Sí? La función ya sé que se llama x al cuadrado. No tengo problema. Pero como me dicen que calcule la pendiente en ese punto, es decir, en 2,4, está aquí, ¿ven? La pendiente de la tangente, ¿verdad? Aquí lo quieren. ¿Qué quiere decir? Que el que hace las veces de C es 2. Y aplica la definición, entonces viene a copiar límite, la tangente es el límite cuando h tiende a 0 de C, que es 2, más h menos f de 2, sobre h. Luego su trabajo, si quiero lo muestro aparte, debe calcular aparte quién es f de 2 más h. Porque f de 2 es más fácil. F de 2, el otro. Pero como x, como lleva x al cuadrado, evalúe ahí, pues. F de 2 sería 2 al cuadrado, que es 4. Además ya se lo dan aquí en la gráfica, ¿no? Pero ¿quién es f de 2 más h? Debería ser 2 más h
Pero que usted conoce evaluaciones, pues es un montón elevado al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Sustituyendo este que está haciendo las veces de x en la función que me dan, pues. Y ahora desarrolle eso. ¿Qué es eso? Cuadrado del primero, 2 veces primero por segundo, más cuadrado del segundo. Ojo con esto. Eso es lo que está ocurriendo. Pues eso que está ahí, aquí está, ¿ven? Evalúan 4 y desarrollan arriba, ¿ven? Se cancelan estos 4 y le queda esto que es factorizable. Recuerden que la forma es indeterminada. Yo sé que al evaluar aquí me daba 0 sobre 0. Por lo tanto, me toca eliminar la forma indeterminada 0 sobre 0. Pero es claro que es factorizar por factorización. Se evalúa cuando h tiende a 0. Aquí le queda f de 2 menos f de 2 es 0. Y como h tiende a 0 sobre 0, eso ya lo sabía. Eso no es secreto. Por lo tanto, este límite, su trabajo es eliminar la forma indeterminada. Y luego evaluar. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que hace. Porque en realidad estamos todavía en teoría del límite. Excepto que es aplicado a lo que se conoce como pendiente de la recta tangente. Es decir, se cancelaron estos 4 y luego aquí hay factor común. Y el factor común es fácil de ver que lo puedo sacar de arriba y de abajo. Se cancela. Y vuelvo a evaluar cuando h vale 0. Cuando h vale 0 me queda 4. Y eso es lo que está encontrando usted, que la pendiente de la recta tangente en el punto 2,4, ya dicho de manera explícita, es igual a 4. ¿Estamos? Los que ya llevaron cálculo 1 y aplican las reglas, si f de x, solo voy a recordar la regla. Esta es la regla de una potencia, x cuadrado. La pendiente de esa recta tangente en general viene dado por la derivada que se escribía así. No digo por qué todavía, pero como hay que evaluarla en x igual a 2, porque aquí me dicen en x igual a 2, ya no lo ocupo, que se escribe así, ¿qué me va a quedar? 2 por 2, que es ese 2 de la x, ¿cuánto me da? 4. Es decir, que cuando hablemos de las reglas de derivada, ya no va a ser necesario aplicar la definición. Y esto se aplica solo cuando las cuestiones se complican para algunos aspectos en la derivación. Ya tengo que es 4. Calculé mi primera derivada utilizando la definición a grandes rasgos, utilizando la única que tenemos ahí. Ahora les puedo mostrar más para luego retirarnos. Mire la guía metodológica, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pasó? La quité. Quité la guía metodológica. No, espérese. Bueno, ya la quité. Vamos a verla en el otro parcial, en la otra clase. Aquí tengo reglas de derivadas. Esta ya se las mandé. Está claro que si es primera vez que lleva cálculo no las va a entender para nada, pero sáqueles copia, téngalas a mano. También vienen reglas de integración, que es el último parcial. Licenciado. Sí, señor. El libro ese, Derivada 1, que estaba viendo ahorita, lo puede mandar por Telegram, que ese no lo he enviado. ¿Este no lo he enviado? No, no lo he enviado. Ahí se los envío. No hay Está ningún bien. problema. Ahí le envío todos los materiales. Entonces, para que vayan leyendo un poco. Y luego en este materialito que está aquí abarca todo el parcial 2. Aquí está todo. Pues. Aquí está todo lo que usted necesita, incluso las reglas de derivada, para que vean ustedes este material. Ejercicios. Mire, ejercicio suficiente para practicar. Las reglas de derivada ya las van mostrando una por una. Aquí ya vienen a hablar de derivada, que nosotros no hemos dicho nada. Adelanto un poquito para que vean que es derivada, porque lo que vimos es pendiente de la recta tangente. Dice, la derivada de una función es otra función, f elevado a ese apóstrofe, que se lee f', cuyo valor en cualquier número x del dominio es esto, pero este es conocido. Mire, esto que está aquí, esto es lo que acabamos de ver, solo quítele esto. F de x más h es una de las notaciones, menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Esta cosa que está aquí, en realidad lo conocimos, ahorita en este momento, lo conocimos como la pendiente de la recta tangente. ¿Qué me están diciendo? Que derivada y pendiente de una tangente son la misma cosa. Eso es lo que está diciendo esta definición. Lo que llama derivada de una función, que va a ser función. ¿Por qué? Porque depende de variables, pues. Es una y. ¿Estamos? Es en realidad en el fondo una pendiente de recta tangente. Lo que pasa es que aquí no me están diciendo en qué número la voy a calcular. Por eso dicen que es la derivada en cualquier punto del dominio de la curva. Por ejemplo, así, ¿ven? Si esta es una curva, en cada uno de esos puntos habrá una recta tangente que tiene pendiente. Esta es la recta tangente, pero tiene pendiente que se llamaría de recta tangente, pues, que es lo que aprendimos a calcular. La recta tangente hay que calcular la ecuación si se la piden. No olviden que la ecuación de una recta se puede escribir entre otras notaciones de esta forma. No es lo mismo pendiente que recta.
pendiente es un número. No olvide que pendiente es diferencial en Y sobre diferencial en X. Y recta es una fórmula, una ecuación, pues gráficamente es una recta como usted lo conoce, pero fuera del plano es una ecuación. La pendiente no, la pendiente fuera del plano va a ser un número. Ah, ok, pero aquí también puede haber otra recta tangente, ¿me? Y también tendrá pendiente de esa recta tangente. Incluso, si una función se llama diferenciable, entonces tiene derivada en todos los puntos de su dominio. Aquí habrá otra recta tangente y habrá otra pendiente de tangente. Y así sucesivamente, ¿me? Así, ¿ve? Entonces, esta fórmula lo que da es una fórmula de todas las tangentes correspondientes a los puntos de una curva. No me dice qué pendiente en particular es. Ahora, si me dicen, calcule la pendiente en 2, entonces digo, mire, voy a calcular la pendiente, pero solo en 2. Eso lo vemos después. Lo que quería mostrarles era que lo que acabamos de ver en realidad es la definición de derivada, excepto que no hemos dicho esto, sino que nosotros llegamos a decir que era la pendiente de la recta tangente, que se obtiene a través de la secante. Pero que ahora ya sabe usted que va a ser la derivada, que es la definición con la que vamos a arrancar en la próxima clase, y vamos a empezar a hablar ya de fórmulas para derivar con herramientas. Dick, ¿Sí? ¿Sí? Hable. es que este libro usted no lo ha mandado. Sí, ya me dijeron que se los mande, yo los voy a mandar ahorita. Bueno, No es libro, es un materialito pequeño. Ahí se los mando, ahorita se los mando. Entonces nos quedamos ahí, nos encontramos la próxima clase. No hay comentario porque voy a otra clase después. Buenos días. Buenos días.